Hola a todos, espero se encuentren bien. El tema que nos corresponde para dar continuidad a los contenidos del área de español en sexto y séptimo lo queremos titular La biografía y la autobiografía. Sean todos bienvenidos. De entrada, intentemos definir qué es una biografía. Cuando hablamos de biografía, la palabra bio en griego significa vida o lo que vive y grafía hace referencia a todo lo que es escrito. Entonces, de entrada etimológicamente, la palabra nos dice que es escribir sobre la vida. ¿Qué significa entonces biografía? Es la historia de la vida de una persona cualquiera que abarca desde su nacimiento, durante ese proceso destacando hechos importantes e incluyendo sucesos de su vida personal y profesional, además de recuerdos, viajes y aquellos logros que se consideran más destacados de la vida de la persona en cuestión. Toda biografía tiene unas características particulares. Esas características son, primero, los sucesos que narra se atienen a la verdad, son hechos reales y verdaderos. Otra segunda característica es que se eligen grandes momentos de la vida de la persona de la que estamos tratando. A veces también las biografías tienen un soporte gráfico, es decir, tienen imágenes, fotografías que sustentan aquello que se está diciendo sobre la persona. Eh, ¿Para qué sirve la biografía? Como un registro histórico, sobre todo para dejar un recuerdo de personajes ilustres y de personas durante las generaciones. En la biografía, que lo vamos a ver que es una diferencia con la autobiografía, una persona narra la vida de otra. Es decir, no es la persona sobre la que se habla la que está narrando, sino es otro que narra sobre aquella persona. Es un texto entonces que cuenta prácticamente la vida de alguien. Y si es una persona la que narra la vida de otra, pues normalmente va a ser relatado en tercera persona. Por eso es importante dentro de una biografía el proceso investigativo. Mirar los hechos más importantes, los más relevantes, los triunfos, los fracasos de esta persona que queremos dar a conocer a través de nuestro texto. Y sobre todo, una biografía tiene que estar marcada también por el interés que genere ante el público, ante los lectores. Es muy importante dentro de una biografía tener presente el lugar, el ambiente, el contexto, la sociedad, la cultura en la que vivió, en la que desarrolló su vida, la persona sobre la que estamos tratando, ¿no? La particularidad también de la biografía es que la biografía es cronológica, es decir, tiene un hilo conductor en el tiempo. Cada vez que hablamos de lo cronológico, cronos en griego se refiere al tiempo, estamos hablando de los distintos momentos que están fechados en el tiempo. Ese es el hilo conductor, prácticamente las fechas, la cronología. Algunos pasos que hay que tener en cuenta para poder realizar la biografía o escribir la vida de alguien. Lo primero, como le decíamos, es el proceso investigativo, es decir, la recolección de la información. Todo lo que sea relevante e importante y que queremos destacar del personaje que estamos tratando, como el nombre, como la fecha y el lugar de nacimiento, como sus experiencias y acontecimientos más importantes, los hechos que marcaron su vida, la información familiar, ¿no? El nombre del padre, de la madre, de los hermanos, la fecha de su muerte, su edad y el lugar. Son elementos importantes que tenemos que tener presentes cuando vamos construyendo una biografía. ¿Cómo la podríamos organizar de una manera muy sencilla? Primero, una introducción, es decir, vamos comentando de una forma muy general lo que vamos a tratar sobre el personaje. En un segundo momento tocamos la niñez, los momentos más importantes de esta etapa, luego el proceso de madurez o de adultez, los logros conseguidos, los éxitos, inclusive también los fracasos, y una conclusión que cierre destacando lo más importante del personaje que hemos querido tratar. Esa sería, digamos, una estructura muy básica y muy sencilla de una biografía escrita o de un texto biográfico que queramos escribir. Eh, esta estructura también la podríamos hacer más sencilla. Lo primero que tenemos que tener presente dentro de la estructura de un texto biográfico es el título. Normalmente el título pues es sobre la persona sobre quien se escribe, ¿no? Su nombre y sus apellidos, incluso a veces también con la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Hay un inicio en un segundo momento que lo que busca es como situar al lector
en lo que fue la vida a nivel muy general del personaje que estamos tratando. Como lo decíamos hace un momento, cuándo, dónde nació, quiénes fueron sus padres, la manera de ver la vida o el pensamiento del personaje. El contexto, es decir, situamos a quien lee nuestro texto en el tiempo y sobre todo en la cultura en la que vivió el personaje con sus acontecimientos más importantes, los lugares, su familia, su educación, su trabajo, sus amistades. Ya en un cuarto momento el desarrollo como tal del texto biográfico nos centra en lo fundamental de la vida o en los procesos más importantes y destacados de la vida del personaje. Y finalmente concluyendo pues resumimos todo aquello que se puede destacar como lo más importante en torno al personaje que estamos tratando. Ejemplos, pues hay muchos textos que se han escrito, biográficos, ustedes pueden encontrar infinidad sobre personajes muy relevantes, sobre Simón Bolívar, sobre grandes científicos. Yo acá les coloco el ejemplo, por ejemplo, el músico Bach, una biografía que está en forma de libro, de Juan Bush en Estados Unidos, de John Berger, por ejemplo. Son algunos ejemplos que ustedes tienen, pero nos podemos encontrar con infinidad de casos y de ejemplos en torno a textos biográficos que se han escrito sobre todo en torno a personajes muy relevantes de la historia y de la cultura. Ahora toquemos lo que llamamos la autobiografía. Autobiografía, la misma palabra nos va indicando, es auto en griego sobre sí mismo, bio, vida, grafía, lo que se escribe, es decir, es escribir la vida de uno mismo. Definámosla sencillamente. Una autobiografía es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma. El personaje principal de la biografía escribe sobre sí. Es una obra muy personal, ya que el mismo autor él es el encargado de narrar los sucesos de su propia vida, ¿no? Es una historia narrada por su propio protagonista, contada por esa persona. Distinto o a diferencia de la biografía, que es la narración de una vida, pero de otra persona. Y la narramos pero en relación a alguien distinto. Cuando hablamos de una autobiografía narramos los acontecimientos de nuestra propia vida. Entonces es importante en este proceso de la reconstrucción de la historia personal, donde nosotros vamos destacando lo más importante de nuestra vida, aquellos sucesos, etapas, aspectos de la vida que nos han marcado, como el nacimiento, como las características culturales que nos rodean, como la sociedad en la que vivimos, nuestra familia, nuestro pensamiento, nuestra manera de ver la vida y los momentos más importantes que han marcado nuestra existencia. Es muy parecido la autobiografía a lo que nosotros llamamos un diario íntimo, unas memorias, por ejemplo, que de este tipo de textos existen muchos también escritos en la historia. Si continuamos, tenemos que decir que lo que distingue a una autobiografía o lo que la caracteriza es lo siguiente. Lo primero, el propio autor relata su vida. Segundo, por eso mismo entonces el autor va a tener libertad de expresar sus sentimientos, él mismo. Tiene entonces por eso una característica, un sentido muy personal, muy particular, y lo narrado en ella se apega mucho a la verdad, dado que es contado por su propio autor. Esa es la gran particularidad. Algunos pasos para tener en cuenta o para seguir cuando construimos una autobiografía. Lo primero, reconstruir la información básica sobre uno, es decir, aquello que consideramos que es más relevante para contar. Segundo, detallar los momentos más importantes e interesantes de nuestra vida, es decir, aquellos momentos que vamos a creer que van a impactar a la persona que lee. En un tercer momento, pues dentro de la autobiografía tenemos que saber describir las personas, las películas, la música, las cosas que nos marcan o que nos impactan la vida, porque eso va a producir interés en la persona que lee. Y finalmente, dentro de esta estructura de la autobiografía es importante incluir un pequeño resumen de nuestra vida, incluyendo aquello que proyectamos a futuro, es decir, aquello que nos gustaría hacer o conseguir más adelante, o como nos imaginamos nuestra propia vida en un futuro cercano, para que esto represente también un punto abierto al lector. Ejemplos de autobiografías, libros escritos de autobiografía hay muchas personas han escrito su propia vida, tenemos por ejemplo de Pablo Neruda, de otros grandes escritores y personalidades de la historia que han querido contar su vida a través de un texto biográfico escrito por ellos mismos.